Buenas tardes, compañeros y docente. El siguiente proyecto que planteamos se denomina Cartilla Metodológica para evitar el deterioro del desarrollo motor en estudiantes de los grados sexto y séptimo del Colegio Instituto Técnico Industrial del Fusagasugá mediante actividades lúdico-motrices en espacios reducidos. Este proyecto está presentado por Jason Steven Bustos López, Luis Iván Rodríguez Pérez y quien les habla, Jason Alejandro Gaitán Castiblanco. En la descripción del contexto, pues se trabajó con los estudiantes de esta institución en los grados sexto y séptimo, en donde las edades oscilan entre los 10 y 12 años, quienes ellos vienen con un cambio en su proceso de desarrollo motriz debido a que en la presencialidad tenían 2 horas de educación física en un campo abierto con los implementos adecuados y esto hace que este desarrollo sea o mantenga un progreso activo. Y en la virtualidad no cuentan con un espacio suficiente sin los implementos necesarios y por otro lado pues el bajo interés que tienen los padres hacia el desarrollo psicomotor de sus hijos debido pues al poco tiempo que tienen, ya que ellos deben realizar sus quehaceres y también influyen directamente en la estimulación motriz. El problema práctico, pues se trabaja pues con esta institución ya mencionada de Fusagasugá, donde se cuenta con más de 50 estudiantes distribuidos entre sexto y séptimo de la jornada tarde, debido pues a la pandemia y al aislamiento obligatorio que se está presentando y se ha visto forzados a realizar actividades escolares en espacios reducidos como lo es en sus hogares y en cual se evidencia al momento de realizar ciertas actividades el deterioro de la huella motriz. La pregunta de investigación que nos planteamos con mis compañeros fue cómo contribuir al desarrollo de la condición motora de los niños del Colegio Instituto Técnico Industrial en espacios reducidos. Los objetivos que nos planteamos, el específico es analizar el deterioro motor de los estudiantes del Instituto Técnico para diseñar una cartilla metodológica y en los generales, el primero es identificar las principales falencias del desarrollo motor de los estudiantes. El segundo es establecer las actividades lúdico-recreativas acordes para los estudiantes de esta institución. Y por último, diseñar la cartilla metodológica para los estudiantes. Bueno, este trabajo pues lo que hicimos realizar debido pues a las observaciones que se realizaron, se analizaron en la práctica pedagógica 3, donde se evidencia la falta de actividad física en los niños, ya pues que al estar en los hogares muestran como el bajo interés que, que le ponen a ciertas actividades. En las clases de educación física, igualmente, el manejo que le están dando ahora las instituciones va más hacia lo teórico que práctico, en donde se realiza pues 1 hora semanal. Esto hace que se pierda o se reduzca la importancia de la actividad física extraescolar. También pues ya que entonces, como podemos evidenciar, en la actualidad nadie contaba pues con la situación que se presenta, la cual ha cambiado pues el ritmo de vida de cada uno de los estudiantes. Y pues esto hace eh,
hace que los estudiantes o los obliga a que cambien este estilo de vida y se vean pues afectados de manera significativa pues en el desarrollo personal de cada individuo, siendo pues los niños y los jóvenes los que más son perjudicados de acuerdo pues a la escolaridad presencial de esta etapa del desarrollo. Pues finalmente esta investigación busca generar espacios y metodologías fáciles que incentiven a los estudiantes a realizar pues actividad física en sus hogares, sin importar con el espacio que cuenten al momento de realizar ciertas clases. Y esto pues para evitar el deterioro de su huella motriz y buscar generar espacios enriquecedores motrizmente y no solo para los estudiantes, sino también para sus familiares. Buenas noches. A continuación hablaremos un poco sobre el análisis descriptivo de nuestra investigación para dar cumplimiento al primer objetivo planteado. Para este, se realizó una encuesta a 20 estudiantes del Instituto Técnico Industrial jornada tarde, entre los grados sexto y séptimo. Nuestra encuesta consta de 10 preguntas, la cual nos dará la percepción que tiene el estudiante sobre pues, la educación que ha venido trabajando debido a esta pandemia. Quisimos basarnos en tres categorías principalmente para nuestra encuesta, la cual la primera de ellas es educación física en casa, la segunda es actividad física y la tercera son las clases virtuales. De estas tres categorías se desprenden 5 líneas de indagación, las cuales más adelante mi compañero Iván las abordará más profundamente. Entonces, siguiendo esto, pues principalmente la primera pregunta que quisimos plantear fue en qué lugar de la casa realizaban la educación física. Las opciones eran la habitación, la sala, el garaje o la azotea. Como se observa en la gráfica, el 5%, es decir, un estudiante, solo contaba con la azotea, pues esto es un lugar muy amplio. Quisiéramos que todos tuvieran ese espacio para poder realizar la educación física. Pero la mayor parte de los estudiantes, el 40%, dice que realizan la educación física en casa, en la sala. Pues esto básicamente es porque la sala es como el lugar más amplio de la casa normalmente. El 35% dice que lo realiza en la habitación y el 20% en el garaje. Esto es igualmente, no todas las casas cuentan con un garaje amplio para realizar cualquier tipo de actividad. La siguiente pregunta es aproximadamente cuánto mide el espacio que tiene para la realización de la actividad física. El 45% dice que es un 3x3, asociándolo con la pregunta anterior, pues básicamente es lo que tiene una sala normalmente. 2x2 pues es un lugar muy mínimo para trabajar. Ahí es donde se ve la innovación del docente para poder realizar las actividades con tan poco espacio. Y el 30% nos dice que cuenta con un espacio de 4x4. Esto pues la verdad es para las clases virtuales es un lugar bastante amplio, ya pues se pueden realizar más actividades, más movimiento en este espacio. Bien, la siguiente pregunta es que cuenta con materiales didácticos para la realización de las clases de educación física. Entonces quisimos dar pues las opciones que ustedes ven en pantalla y nos damos cuenta que pues básicamente lo que siempre se encuentra en la casa son balones. 19 de los 20 estudiantes que realizaron la encuesta nos dicen que tienen balones en casa. 5 de ellos cuentan con aros. Pues no es algo común que se tenga en casa, pues a menos que tengan un hermano menor o un bebé. Ninguno de ellos cuentan con conos, pues es algo normal, algo de esperarse debido a que no se tiene como esa percepción de tener conos en casa porque pues es innecesario. La soga también es algo muy, muy común en las casas, pues ya sea para amarrar o para la misma realización de actividad física, 15 estudiantes cuentan con eso. Platillos, pues también
observamos que ningún estudiante cuenta con ellos. Y colchonetas cuentan 6 estudiantes. Pues la percepción que tenemos frente a esta respuesta es que los aros y las colchonetas tal vez es porque tienen hermanos menores, los cuales pues sí manejan como este tipo de material. La siguiente pregunta que planteamos es que si le facilitan los enseres del hogar para la realización de actividad física. Como observamos, el 50% de los estudiantes dice que casi siempre, pues debido a que tal vez los padres o las madres piensan que van a trabajar con vasos de vidrio y demás, pero pues normalmente uno les puede pedir lo que sean almohadas, ollas, ¿sí? Cucharas, pues en seres que no tengan como esa facilidad de dañarse o de romperse. El 35% dice que sí, siempre cuenta con los enseres de la casa, que no tiene ningún tipo de problema. El 10% dice que algunas veces pues sí le facilitan, otras no. Y el 5% dice que nunca le han facilitado los enseres de la casa. Bien, continuando con esto, pues la siguiente pregunta es que ¿con qué frecuencia realiza actividad física en su casa? Nos damos cuenta que básicamente el 55% dice que nunca ha realizado actividad física en casa. O sea, lo que hace en la clase de educación física, y con eso es lo que hace en la semana. El 25% dice que usualmente pues hace otro tipo de actividad y el 20% menciona que casi siempre está realizando actividad física. Con esto nos surge la siguiente duda, que es: ¿su entorno familiar le ayuda a realizar actividades que necesitan de compañía? El 70% de los estudiantes dicen que raramente pues, su entorno familiar le ayuda a las actividades que propone el docente, que necesitan ayuda de otra persona. El 20% dice que frecuentemente si tienes ayuda y el 10% siempre. O sea, en esta pregunta nos damos cuenta que prácticamente puede que los padres sí estén pendientes, que los estudiantes estén activos en las clases, pero no le generan esa ayuda que necesitan los estudiantes. Entonces, pues esto es de gran importancia para nosotros, debido a que pues con estas respuestas podemos plantear nuestras actividades para que tengan una mejor relación entre la familia. Bien, la siguiente pregunta pues ya se basa más en la conectividad que tienen los estudiantes y prácticamente esa es la pregunta. ¿Cuenta con continuidad continua para ingresar a las clases de educación física? El 80% de los estudiantes dice que sí tienen en la casa, o sea, que no tienen la necesidad de desplazarse a otro lugar. El 20% dice que es irregular y que es por datos móviles. Básicamente nuestra práctica, nuestro proceso de práctica, si logramos evidenciar esto, porque de las clases presenciales, que eran 35, 40 estudiantes, en estas clases virtuales, si una semana entraban 15, la otra podía que entraran 5, 10 estudiantes. Es debido a la solución, a la respuesta que nos están dando acá en este momento. La siguiente pregunta que planteamos es: ¿cuál de los siguientes dispositivos electrónicos con acceso a cámara cuentan para las clases virtuales? El 13 estudiantes de ellos nos dijeron que tienen un computador, y pues como se observa en la gráfica, 16 estudiantes dicen que tienen un celular, que pues es lo más común del mundo en estos momentos. La tecnología pues ha avanzado y casi todas las personas, los niños, los jóvenes tienen un celular. Y uno de ellos dice que cuenta con una tablet. Bien, para finalizar pues nuestra encuesta, estas dos preguntas son cruciales para nosotros, para nuestra propuesta que estamos planteando. La primera es: ¿qué tipos de actividades le gustan en las clases de educación física? El 70% dice que los retos físicos, ya que pues esto es muy lúdico para ellos, es algo que ellos no manejan normalmente, ya sea en las clases presenciales y pues ahora en las clases virtuales. El 10% nos dice que las actividades rítmicas son de su gusto y el 20% las actividades lúdico-recreativas. Como se observa, ninguno de ellos pues selecciona el ejercicio físico, y es debido a que cuando nosotros iniciamos nuestro proceso de práctica, logramos evidenciar que las clases virtuales que estaban manejando los docentes eran solo rutinas físicas.
pues esto normalmente iba a cansar a los estudiantes y iban a perder el gusto por entrar a las clases de educación física. Y para finalizar pues, nuestra encuesta, la última pregunta es que con cuál metodología se siente más cómodo para las clases de educación física. El 80% dice que son las clases sincrónicas, que fueron las que pues, se mantuvieron en nuestro proceso de práctica, ya que pues para nosotros también es mucho más fácil estar observando a los estudiantes para estar corrigiendo los movimientos o las actividades que uno está planteando, a que pues como se observa que ese por ciento dice que es didáctica. En este momento pues solo se envía la guía con una serie de ejercicios y ellos prácticamente realizan las guías, toman fotos o videos y esa es la evidencia que le envían al docente. Entonces, pues, personalmente, para nosotros es más satisfactorio que ellos pues, hayan decidido por esta respuesta, esta opción, que son las clases sincrónicas. Bien, muchas gracias. A continuación, pues, mi compañero Iván seguirá con la exposición. Buenas tardes, mi nombre es Iván Rodríguez y a continuación voy a exponer el análisis de nuestra encuesta con sus categorías, línea de indagación y su respectiva estratificación. Dentro de las categorías encontramos 5, las cuales son en espacio en casa y sus líneas de indagación son en qué sitio de la casa realiza la clase de educación física y con cuánto espacio cuenta en ese sitio para la realización de la misma. Dentro de las clases virtuales encontramos qué tipo de conectividad cuenta para la conexión a las clases virtuales y con qué dispositivos tecnológicos con acceso a cámara cuenta para la realización de las mismas. Dentro de la actividad física encontramos con qué regularidad realiza la actividad física en casa aparte de la hora de educación física y si sus familiares le ayudan a realizar dichos ejercicios. Dentro de los materiales encontramos con qué materiales didácticos cuenta en casa, ya sean aros, sogas, balones, etc. O si su familia le facilita la utilización de enseres para la realización de la misma. Dentro de la metodología encontramos qué tipo de actividades le gustan para la realización de las clases de educación física y cómo le gustaría que fueran las clases. Entonces, pasamos a nuestro primer análisis. Las categorías son espacio en casa y clases virtuales, donde escogimos las siguientes preguntas. ¿En qué lugar de la casa realiza la clase de educación física? ¿Y con cuál de los siguientes dispositivos electrónicos con acceso a cámara cuenta para las clases virtuales? Encontrando que un 35% de los estudiantes respondieron que realizan la clase de educación física en la habitación, un 40% en la sala, un 20% en el garaje y un 5% en la azotea. Con respecto a los dispositivos, encontramos que 14 estudiantes cuentan con un computador, un estudiante cuenta con una tablet y 16 estudiantes cuentan con un celular. Esta respuesta la dejamos abierta para que los chicos escogieran 2 opciones o más, si las tenían, para asimismo realizar el análisis. ¿Qué encontramos? Encontramos que los sitios más concurridos para las clases de educación física son la sala y la habitación, donde realizando un análisis encontramos que los estudiantes cuentan con un espacio más o menos de 2 metros cuadrados, lo cual nos lleva a la elaboración de actividades que no requieran de mucho desplazamiento, donde podamos optimizar el espacio que tenemos para estas actividades. Con respecto a los medios tecnológicos, nos favorece que la gran mayoría de los estudiantes cuenten con un celular, lo cual en el espacio de 2 metros, donde van a realizar la actividad física, van a poder enfocar, no necesitamos una imagen amplia, sino van a poder enfocar qué es lo que están haciendo, realizando nosotros actividades dirigidas a diferentes segmentos corporales, lo cual a ellos les facilita la ubicación del celular para obtener la grabación y nosotros poder observar y corregir más sencillo. En las siguientes categorías encontramos materiales y metodologías, de las cuales escogimos las siguientes preguntas. ¿Les facilitan los enseres de la casa del hogar para la realización de actividades en casa? Y la siguiente, ¿con cuál metodología se siente más cómodo para la clase de educación física? Donde los estudiantes respondieron en los enseres casi siempre un 50%, siempre un 35%, algunas veces un 20% y nunca un 5%. Dentro de la metodología encontramos las guías didácticas un 15%,
las clases sincrónicas un 85%, el seguimiento por WhatsApp y el correo electrónico no presentaron respuesta. Esto nos dice que podemos utilizar, a los muchachos les gustan más las clases sincrónicas donde van a tener la oportunidad de interactuar con los compañeros y con el docente, lo cual genera que los padres tengan un mayor compromiso con los estudiantes y presten y sea más fácil la accesibilidad de los estudiantes, puesto que en las guías didácticas, en los videos y seguimientos por WhatsApp, los estudiantes van a estar utilizando los elementos de manera inadecuada. En las clases sincrónicas, los estudiantes van a darle el uso que el docente les indica. Las siguientes categorías son actividad física y metodología, donde encontramos las preguntas: con qué frecuencia realiza actividad física en su casa y qué tipo de actividad le gusta para la clase de educación física. Con respecto a la frecuencia de la actividad física, encontramos un 55% de los estudiantes casi nunca realiza actividad física aparte de la hora de educación física. Usualmente un 25%, casi siempre un 20%. Y con respecto al tipo de actividades que les gusta, ninguno escogió ejercicios físicos, el 70% escogió retos físicos, el 20% actividades rítmicas y el 20% actividades lúdico-recreativas, lo cual nos da un inicio para realizar nuestras actividades enfocadas hacia los retos físicos, hacia las actividades rítmicas y lúdico-recreativas, con el fin de que los estudiantes se motiven y se incentiven a estar realizando actividad física, no solo dentro de la clase, sino por fuera, aplicando estos retos, aplicando estas actividades a sus padres, lo cual va a generar un gusto en ellos y les va a ayudar para el desarrollo de la actividad física, aparte de la clase de educación física. Muchas gracias.